¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Es una bendición poder comenzar hoy una nueva exposición bíblica, este nuevo tiempo para compartir su palabra. Y vamos hoy a seguir con el pasaje de Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el 21. Empezamos la semana pasada con esta sección y vamos a seguir hoy en esta segunda parte. El título de este sermón es Dios revela su gloria en la cruz, y esta es la segunda parte. Leemos y luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso que tenemos para poder escuchar tu palabra, hablando nuestras vidas. Te doy gracias por el privilegio que nos das, la bendición que nos da de poder ver tu palabra, ver lo que tenés para hablar en nuestras vidas. Te ruego que en tu misericordia tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entender lo que íbamos a ver, que puedas, Señor, ayudarnos a comprender y también obrar en nuestra vida trayendo fe para que podamos creer y realmente obedecer tu palabra. Señor, ruego que nos ayudes en todo este tiempo, que tu gracia pueda estar con nosotros, que me ayudes también a mí a poder, Señor, llevar adelante esta exposición, que me des fidelidad para poder explicar toda cosa y que en todo vos puedas ser glorificado. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay algo muy común en cada ser humano, generalmente, que todo el tiempo están tomando decisiones, ¿no? Las personas, vos que me escuchás seguramente, todo el tiempo tomás decisiones. Ahora, algunas de esas decisiones, seguramente te pasa, las tomás de forma digamos inconsciente, o sea, sin darte cuenta. No sé, a la mañana te lavas los dientes y no estás pensando, me lavo o no me lavo, o te lavas la cara o te levantás. Ahora, digamos, ¿no? Todo este tipo de decisiones no las haces mucho, no te tomas mucho tiempo en pensarlas, las haces a veces sin pensarlo, porque ya prácticamente es algo habitual en vos. En cambio hay otras decisiones que tomás que son más bien de forma consciente, o sea, antes de hacerlo te pones a pensar, ¿no? Qué sé yo, no sé, hoy voy a comer esto otro,
o no sé, una hermana se pone a pensar, ¿no? Cocinar esto otro, ¿no? Evaluamos a veces las cosas que hacemos y a partir de esa evaluación que hacemos es como que se toma la decisión. Ahora, más allá de que las decisiones a veces son conscientes y a veces no, también es cierto de que a veces, aunque sean decisiones conscientes o inconscientes, no siempre evaluamos las consecuencias de nuestras decisiones, lo que nuestras decisiones van a traer como resultado. Y pasa, a veces no nos pasa eso. El asunto es que cuando a veces las decisiones que tomamos, ¿no? Traen aparejados resultados negativos o situaciones difíciles, ahí es cuando a veces empezamos a cuestionarnos, ¿no? ¿Cuál es a veces el cuestionamiento que hacemos? Uy, pero ¿por qué hice esto? ¿No? ¿Para qué hice esto? Es como que recién ahí empezamos a evaluar mejor las consecuencias, ¿no? Cuando vemos las consecuencias, ¿por qué? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no lo pensé mejor antes de hacerlo, no? Y a veces hicimos algo inconscientemente y pensamos esto, y a veces incluso habiendo pensado respecto a algo, aún así decimos, pero ¿por qué no lo pensé mucho mejor? Y pensando, ¿no?, en esto de las decisiones y los resultados que tenemos, reflexiono y seguimos reflexionando en los dos eventos que son los que aparecen en este pasaje que estamos viendo. Por un lado, la transgresión de Adán, el día que Adán pecó en Edén, y el sacrificio de Cristo en la cruz. Evidentemente, por todo lo que estamos viendo, hay varios puntos de encuentro entre ambos eventos, y también hay contrastes bien definidos entre una decisión y otra, entre un evento y otro. Ahora, pensando, ¿no?, en esto que comento en mi introducción, hay algo también paradójico. O sea, Adán tomó una decisión que, como estamos viendo, trajo consecuencias horribles, tremendamente horribles, para él y para el mundo. Y en las cuales, si nos ponemos a pensar, seguramente él no se detuvo a pensar en todo lo que iba a traer aparejado de su decisión. Por otro lado, en este juego de contraste vemos que Jesús también tomó una decisión que trajo consecuencias absolutamente gloriosas para la humanidad, para los creyentes, las cuales él sabía que iban a ocurrir. Él estaba totalmente convencido y plenamente consciente de que las decisiones que tomaban iban a traer las consecuencias que él esperaba y que Dios esperaba en su plan de redención. Él, por ejemplo, sabemos que hizo lo que hizo con un propósito, y Marcos 10:45 nos muestra que era una decisión que ella tenía pensado hacer. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él ya tenía, no es que la cruz lo agarró de sorpresa, él tenía entendido que él tenía que pasar, tenía que morir, tenía que tomar nuestro lugar. Es algo que él decidió, que sabía que traería aparejado consecuencias. Dos decisiones entonces tenemos aquí, dos resultados totalmente diferentes, y la decisión de uno, Jesucristo, soluciona el conflicto o el gran problema que ocasionó la decisión de Adán. Evidentemente tenemos este juego de contraste en nuestro pasaje. El apóstol se dedica en esta sección a declarar a los romanos, ¿no?, la supremacía de la cruz, a demostrar la gloria del sacrificio de Cristo, como estamos viendo todo hasta aquí. Ahora, ¿con qué propósito lo hace? Bueno, por un lado, para mostrar a la iglesia que la iglesia se sostiene no por un conjunto de voluntades humanas, por las decisiones de algunas personas, aunque es claro que cada miembro de la iglesia pone su esfuerzo personal. Él también está mostrando que los creyentes crecen no porque sean las personas más capaces que el resto, aunque evidentemente Dios ha dado dones a los hermanos para que ellos se puedan edificar entre sí, sino que por sobre cualquier otra cosa, la piedra fundacional, el fundamento de la iglesia en Roma, en todo el resto de las iglesias del primer siglo y en toda la iglesia en general de todo el tiempo, de toda la historia, ha sido siempre Jesucristo. Él es el fundamento, la roca fundacional de la iglesia, lo que sostiene la iglesia, la esencia misma de la iglesia. O sea que si la iglesia va a prevalecer hasta el fin del mundo, si la iglesia va a prevalecer hasta el fin, aunque se levanten cosas en su contra, el mundo, Satanás,
las culturas, los gobiernos, esta misma pandemia, si la iglesia se va a sostener hasta el fin, es justamente porque está en Cristo. Eso es lo que la va a sostener. Y que es entonces por medio de Él que la victoria de la iglesia está asegurada, y por eso el Señor merece toda la alabanza de su pueblo, como Pablo lo declara en Efesios 3:21. A Él, a Dios, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces mi deseo es que este texto sea de aliento para tu vida, como seguramente lo fue para los hermanos en Roma. Yo estoy seguro que va a ser para tu vida. Por eso te animo a que me prestes mucha atención a lo que tengo hoy para hablarte, porque este es un pasaje realmente precioso. El tema del sermón es el mismo que el de la semana pasada. La gloria, la cruz de Cristo revela al mundo la gloria del plan redentor de Dios de una forma extraordinaria, mejor que cualquier otra cosa. Mejor que cualquier otra cosa, la cruz de Cristo revela la gloria del plan de redención al mundo. Eso es lo que vamos a ver hoy, la gloria de la cruz. La gloria que se revela a través de la cruz. Ahora, ¿qué es lo que se nos revela específicamente? El pasaje muestra 3 cosas impresionantes que se nos revela, de las cuales hoy vamos a ver algunas de ellas. La cruz revela primeramente, vamos a ver hoy en el versículo 15 al 19, la cruz revela mejor que cualquier otra cosa la supremacía del sacrificio de Cristo por sobre la transgresión de Adán. Eso es lo que se nos revela del versículo 15 al 19. La cruz revela mejor que nada la supremacía que tiene el sacrificio de Cristo por sobre la transgresión de Adán, y el sacrificio sustitutivo de Cristo. Antes de comenzar con esta segunda parte, creo que es conveniente repasar lo que vimos en el sermón pasado. La primera cosa que la cruz nos revela de la gloria del plan redentor de Dios, vimos del versículo 12 al 14, es la necesidad que todos los pecadores tienen de un Salvador como Cristo. Eso es lo primero que vimos. Como estuvimos observando, todos pecamos en Adán y por lo tanto hemos recibido la muerte como condenación y como también una condición heredada en Adán. Por ser hijos de Adán hemos recibido la condenación por su transgresión. Por eso estamos todos en la misma situación legal y eso trae aparejado los resultados que se ven en cada ser humano, en cada pecador. Ahora, la buena noticia es que así como toda la humanidad ha sido afectada en Adán a causa de su transgresión, por medio de Cristo todos los pecadores que creen en Él son también afectados para salvación. Ellos reciben la justificación, como vimos en Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, a Cristo, puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces eso es lo primero que el pasaje nos mostraba, la necesidad que tenemos de un Salvador como Cristo, un Salvador que sea todo suficiente para solucionar el problema que comenzó allí en Edén. La segunda cosa que empezamos a ver la semana pasada y lo que hoy vamos a seguir viendo también fue que en la cruz se revela la supremacía del sacrificio de Cristo en contraste con la transgresión de Adán. Así como se nos revela la necesidad de un Salvador, se nos revela qué tan grande fue el sacrificio de ese Salvador en comparación con la transgresión de Adán. Y lo primero que vimos al respecto fue el versículo 15 y el 16. Para demostrar eso, el apóstol va a utilizar entonces diferentes comparaciones que apuntan a resaltar, como dice ahí en tu versículo 15, para resaltar lo muy por encima que está el don respecto a la transgresión de Adán, ¿no? Está hablando del don respecto a la obra del sacrificio de Cristo, en haber aplicado la justicia sobre los que han creído en Él, en comparación con la transgresión de Adán que afectó y que causó la muerte de toda la humanidad en Él. Y de acuerdo a eso, lo que ya estuvo enseñando fue primero remarcar que la gracia tan grande que Dios tuvo para salvar a los muchos fue impresionante. ¿Por qué? Porque justamente ellos no se podían salvar a sí mismos. Mostró también que la obra de Cristo es mayor en el sentido que fue solamente suficiente un solo pecado, una sola transgresión para condenar a toda la humanidad, pero que el sacrificio de Cristo es más grande. ¿Por qué? Porque no solo soluciona o cubre o obra en la primera transgresión de Adán, sino en todas las transgresiones
que cada creyente ha recibido el perdón completo, no solo por estar en Adán, sino de todas sus transgresiones propias cometidas contra la ley de Dios. Por eso es tan grande ese sacrificio, cubre todos tus pecados. El pecado que heredaste en Adán, pero también todo el resto de tus pecados. Solo bastó un pecado para condenar al hombre, pero la muerte de Cristo es el sacrificio perfecto por todos los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque logró el perdón, la absolución de toda nuestra condenación. Eso es lo que hasta ahora hemos visto respecto de la comparación que estamos viendo del sacrificio de Cristo y de cómo eso se nos revela en la cruz en comparación con la transgresión de Adán en Edén. Ahora, vamos a seguir viendo otras comparaciones. Nuestro pasaje sigue hoy en el versículo 17 y dice aquí, miren, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. ¿Cuál sería en este caso el aspecto que se busca resaltar? Bueno, creo que tiene que ver con la diferencia evidente entre las consecuencias de uno y de otro que el versículo presenta. Fíjate, lee conmigo el versículo 17, que dice, la transgresión de uno, ¿qué produjo? Que reinara la muerte. Y la obra de uno también, Jesucristo, ¿qué produjo en los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia? Que reinaran en vida. O sea que la diferencia de resultado entre uno y otro es muerte y vida. Esa es un poco lo que aquí estamos viendo. O sea, fue por medio de Adán que toda la humanidad heredó la muerte, como ya sabemos, tanto espiritual como física como eterna. Por eso se habla de que a causa de la transgresión de Adán, que dice el pasaje, reinó la muerte. ¿Qué es esto de reinar? Bueno, que la muerte gobierna, domina a toda la raza humana. Nadie puede rebelarse contra la muerte o escaparse de su dominio por sí mismo. A veces nos pasa, ¿no?, que miramos en la tele o a veces miramos algún video, ¿no?, donde se muestran escenas reales, ¿no? Por ejemplo, no sé, un auto que pasó justo, no se dio cuenta, por una barrera baja y casi el tren lo agarra, ¿no? Le corta medio auto y de repente se ve ahí como baja la personita corriendo y dice, ¿no? Justito pasó. O a veces vemos videos de gente que está mirando una carrera rally, ¿no? Y de repente el auto sale volando y le pasa al lado, ¿no? Y dice, este zafó por un pelito de la muerte, ¿no? Eso nos parece a veces, ¿no? Decimos, ¿no?, que se salvaron por un pelo. La realidad, hermano, que más allá que esa persona se haya salvado por un pelo en ese momento, la realidad es que tarde o temprano todos vamos a morir. Es una realidad. Por más que en ese momento uno dice, creo que la mejor expresión es, todavía no era su hora, porque la realidad es que tarde o temprano a todos le va a llegar la hora. A todos. Nadie puede por sí mismo escaparse para siempre de la muerte física, aunque algunos sepamos, ¿no?, que intentan hacer el tema de congelar su cuerpo. Sabemos de gente que hace medio loca, ¿no?, que quiere congelarse, pues dice, bueno, algún día van a crear alguna cura para la muerte. La realidad es que nadie puede librarse de la muerte física. Ni siquiera Matusalén, 969 años, y un día murió, ¿no? Todos pasamos o todos vamos a pasar por esa condición. Nadie va a poder escapar. Esa es la realidad de la vida, que tarde o temprano todos pasaremos por la muerte física. Más allá de eso, la muerte reina igual porque ninguna persona puede librarse desde el momento de su concepción también de la muerte espiritual. O sea, más allá que tarde o temprano, no todos mueren físicamente en el mismo momento, algunos antes, otros después, sí todos desde el comienzo de su concepción, desde el momento que son concebidos, reciben como herencia la muerte espiritual, como vimos en Romanos capítulo 5, versículo 12, ya lo estuvimos viendo al respecto. Todos recibimos esa muerte. Como tampoco nadie puede librarse de la condenación eterna cuando se vaya de este mundo sin Cristo. Todos los que se vayan de este mundo sin Cristo están condenados a la muerte eterna, como vimos en pasajes de la vez pasada y como podemos recordar hoy, por ejemplo, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran solamente una vez y después de esto el juicio. Y los que se hayan ido sin Cristo van a ir a un juicio.
en el cual van a ser condenados. Por lo que entonces la muerte es un enemigo invencible para toda la humanidad, para toda la humanidad. Nadie puede vencerla, nadie puede por sí mismo lograr zafar o librarse de este enemigo mortal. Pero es acá entonces, hermanos, donde notamos la supremacía del sacrificio de Cristo en la cruz. Es por medio de su muerte que en los creyentes ya no reina la muerte, sino que reina la vida. Esto es precioso, hermano. Esta es la buena noticia del Evangelio. Que ya no reina más sobre nosotros la muerte, sino que reina la vida. Y la pregunta que puede surgir, ¿de qué se trata esa vida que recibimos? ¿De qué se trata esta nueva vida en la que estamos? Esta vida nueva, esto nuevo que recibimos. Bueno, el Señor la menciona como una vida en abundancia, que yo vine para darles vida, una vida en abundancia, nos dice Juan 10:10. ¿Y de qué se trata que sea abundante? Bueno, se puede decir, por un lado, primero, que la vida recibida por medio de Cristo permite a los creyentes que han sido redimidos, que han sido justificados, poder recuperar una correcta relación espiritual con Dios, la que Adán perdió en Edén. ¿Se acuerdan Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una correcta relación con Dios. Parte de la vida que recibimos en abundancia se trata de eso. Parte de la vida en abundancia que recibimos se trata de que ahora podemos gozarnos, deleitarnos en Dios, gloriarnos en Él. Lo vimos cuando hablamos de Romanos 5:11. Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Podemos gozarnos en Él. Los salmos son diferentes salmos nos muestran expresiones de gozo en Dios, de deleitarnos en Él. Él es nuestra delicia. No solamente nos podemos deleitar y gozar en Él y glorificar su nombre, sino también podemos conocerlo, podemos conocer a Dios por medio de Cristo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Podemos conocer a Dios por medio de Cristo. Esto es algo impresionante. ¿Qué más se nos dice? También se nos dice que por medio de esta vida abundante ahora Dios escucha nuestras oraciones y de acuerdo a su buena voluntad también Él se complace en responder, en darnos cosas. En Mateo capítulo 7, versículo 7 hasta el 11 se nos habla un poco de esta verdad. El versículo 11 solamente leemos, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cómo vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que les pidan? ¿Cuánto más Él no nos va a dar? O sea, Él nos da de acuerdo a su voluntad, le pedimos y de acuerdo a su voluntad, Él se complace en otorgarnos lo que le pedimos. Esto es algo tremendo. Esto es algo, alguna de las partes, podríamos hablar muchas otras cosas más, pero esto solamente ya, esto poco nos ilustra, nos demuestra qué tan preciosa es esta vida abundante, el disfrutar de esta vida abundante, de esta relación íntima que tenemos con Dios. Ahora, por otro lado, también se trata no solo de que es una vida abundante hoy, sino también de que será una vida abundante por toda la eternidad, que se disfrutará para siempre, que empieza hoy y que será por toda la eternidad, y que incluso en la eternidad será mucho más deleitosa cuando estemos en la presencia del Señor, disfrutando de su compañía junto con todos los redimidos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 57, se nos habla de esto. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, hablando de nuestro cuerpo que se ha transformado en nuestra glorificación, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos esta vida abundante, eterna, hoy, preciosa, que disfrutamos y que aún disfrutaremos más en la eternidad. Ahora, otro aspecto de esta vida que recibimos en Cristo no es solo tener una relación correcta con Dios, una relación nueva con Dios,
sino también experimentar un cambio de relación respecto al pecado. Antes de Cristo, el estar muertos incluía ser esclavos del pecado. Estábamos bajo su control. No podíamos librarnos de eso. Pero ahora en Cristo, al recibir la vida que Él nos da, no solo hemos sido liberados del pecado, sino que también podemos ir teniendo victoria contra el pecado que antes nos esclavizaba. Antes el pecado reinaba sobre vos, pero ahora ya no reina más. Es un rey que ha sido destituido, que a veces quiere volver a dominar, pero que ya no puede. ¿Por qué? Porque ha sido destituido. Por eso más adelante el apóstol lo vamos a remarcar y luego lo vamos a repasar dentro de muy poco tiempo, que no reine más el pecado en nuestras vidas, porque ya no es nuestro dueño, como dice Romanos 6:12. No reina pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Sino que el creyente ahora vive de acuerdo a la nueva vida recibida, y es por eso que va obteniendo victoria sobre el pecado, como también nos habla Romanos 6, 17, 18. Gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Ya no somos esclavos. Pecamos a veces sí, pero ya no reina el pecado en nuestra vida, porque ahora el que reina es Cristo. Porque Él nos dio una nueva vida. Por eso también, en cuanto a esto, hay algo más que nos llena de gozo. Que esta vida abundante en Cristo es un adelanto de lo que nos espera en gloria, cuando entonces nuestra vida sea completamente liberada del pecado remanente que aún queda y con el cual luchamos todos los días. Hoy tenemos una nueva vida abundante en Él, vamos obteniendo victoria sobre el pecado, pero la lucha contra el pecado, hermanos, realmente es muy dura. Pero también esto nos hace pensar, hermanos, esto nos hace pensar en que si es una bendición preciosa, cada victoria que vamos obteniendo para el pecado, eso hermoso es un adelanto de lo que será cuando la victoria sobre el pecado sea absolutamente completa, cuando seamos redimidos y recibamos un cuerpo transformado que ya no tenga relación con el pecado. La Biblia lo habla justamente como que gemimos. Más adelante también en Romanos 8:23 habla de esto, ¿no? Todo Romano es precioso en este sentido. Dice, no solamente la creación gime, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestra vida está gimiendo. ¿Por qué está gimiendo? Porque quiere recibir la redención, la transformación, para ya ser liberados completamente de las luchas, la consecuencia o los asuntos que tenemos contra el pecado, los cuales un día seremos liberados completamente. Un día esta lucha se acabará y será como un retorno completo al Edén que perdimos en Adán. Será un deleite completo donde ya no habrá tristeza, no habrá quebranto, sino gozo eterno junto al Señor y a su pueblo. Apocalipsis 21:4 nos da un pequeño adelanto de qué será en ese momento. Dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Se acabará todo eso. Se acabará todo lo que la muerte todavía puede llegar a generar. Ya se acabará completamente todo para recibir la vida completa, la herencia completa que Dios tiene preparado para aquellos que rescató. Pero uno dice, bueno, pero todavía hay consecuencias, todavía nos seguimos muriendo. Sí, evidentemente todavía los creyentes siguen muriendo físicamente, estamos hablando, ¿no? Pero pensemos por un segundo en eso. Está bien, nosotros seguimos muriendo físicamente como los inconversos, pero hay una gran diferencia, hermano. Hay una gran diferencia entre la muerte física de los creyentes de la muerte física de los incrédulos. Para los incrédulos, la muerte física es algo que les preocupa, que les genera mucho dolor, que les genera tristeza, horror, miedo. Realmente no quieren pensar en eso. No quieren, de hecho, algunos, para intentar no pensar en eso, en lo terrible que puede ser la muerte, algunos hasta piensan en el purgatorio,
algunos que es algo inventado. Algunos piensan, los que no quieren, ¿no?, pensar en purgatorio, piensan en reencarnación, ¿no? Me voy a reencarnar en un perro salchicha, qué sé yo, no sé. Inventan cosas así, voy a decir, ¿de dónde sacaron eso, no? Pero ¿por qué están esos inventos? Porque en su corazón hay una preocupación de qué va a pasar. ¿De qué va a pasar con ellos? ¿De dónde nace eso? De su conciencia, de que hay algo que no está bien. Al haber rechazado al Salvador, saben que hay una condenación que les espera, aunque intentan suprimir esa verdad e intentan alejarse de eso. Pero eso es para los incrédulos, realmente. Ahora, para los cristianos, para los creyentes, la muerte no es causa de temor o de preocupación, sino de gozo. ¿Por qué? Porque el creyente tiene la expectativa que cuando por última vez cierre sus ojos en su muerte física, los volverá a abrir ya en la presencia del Señor. Esa es nuestra esperanza. Por eso en los creyentes hay gozo, incluso para enfrentar la muerte con paz y con tranquilidad. Filipenses 1:21, lo dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, bueno, si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra misionera, no sé entonces qué escoger, porque sé que está bueno. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, dice el versículo 23, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él deseaba ya ir a la presencia del Señor, sabía que si se moría era un salto a la eternidad para estar con el Señor, para descansar de todas sus obras. Pero dice, bueno, si mientras me tengo que dar, también me voy a gozar porque voy a poder servirle. Pero la realidad es que estar con Cristo es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor. Hermanos queridos, todo esto y mucho más son los resultados del sacrificio de Cristo para los que creen en Él. No sé si vas entendiendo la gloria de la cruz, lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora, como decía en la introducción, ¿no?, en todo esto encontramos una gran diferencia y un gran contraste. Uno, Adán, tomó una decisión sin pensar y obtuvo consecuencias que no esperaba. En cambio, el otro, Jesús, tomó una decisión totalmente planificada y obtuvo las consecuencias que él esperaba. Es tremendo este gran contraste entre uno y otro. Como remarca bien un comentarista, dice al respecto, ya se ha establecido que el solo acto de pecado de Adán trajo el reino de la muerte, aunque esa nunca fue la intención del primer pecado. Ni Adán ni Eva pecaron porque quisieran morir. Ellos pecaron porque esperaban ser como Dios. Su pecado produjo el resultado completamente opuesto al que deseaban e hizo notorio el engaño del tentador. En lugar de llegar a ser más semejantes a Dios, dejaron de ser como Él. El acto singular de un solo hombre, Jesucristo, por otra parte, produjo precisamente el resultado deseado. La intención divina del sacrificio que Jesús hizo de sí mismo en la cruz fue que los que reciben la abundancia de ese acto inigualable de la gracia y el don de la justicia llegaran a reinar en vida por uno solo, por aquel que murió por ellos, Jesucristo. Ahora esta sección prosigue con una declaración final que compara a la transgresión de Adán con la obra de Cristo en cuanto a lo que finalmente hace en los seres humanos, o sea, en la condición en la cual los deja cada una de estas obras. Versículo 18 dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo que hace entonces aquí el texto es dar una comparación final, a modo de conclusión. Fíjense que nos podemos dar cuenta de eso por cómo comienza el versículo 18, que dice, comienza con un así que. Esto da una idea de como de una conclusión. ¿Cuál es la conclusión en parte? Bueno, la transgresión de Adán trajo aparejado condenación de muerte a todos los seres humanos que están en él, en Adán, o sea, todos los que pertenecen a su descendencia. De la misma forma, el sacrificio de Cristo trajo aparejado justificación de vida a todos los seres humanos que también están en él, en Cristo, o sea, todos los que pertenecen
a su descendencia. Todos los que están en Adán, todos los que pertenecen a su descendencia han recibido la muerte, la condenación. Todos los que están en Cristo, todos los que son parte de su descendencia, tienen justificación de vida. ¿Cómo se produjo ese cambio? O sea, vos estabas en Adán y por tanto estabas condenado, pero ahora estás en Cristo y por lo tanto tenés justificación de vida. ¿Qué produjo ese cambio? ¿Cómo pudiste, habiendo estado completamente condenado, a estar completamente justificado? ¿Qué produjo ese cambio tan importante? La cruz de Cristo. Fue la cruz. Fue la cruz. Por eso este evento es superiormente central en la historia de la redención. Por eso es tan supremo la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el punto máximo, el clímax de la historia de la redención. Eso es la cruz. Porque sin el sacrificio de Cristo, sin el sacrificio del Hijo de Dios, no había modo de salvar a nadie. Porque todos merecían morir. Pero es por medio de la cruz que Dios pudo justificar y a la vez seguir siendo justo. Como dice Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En la cruz se vio la gloria de la justicia de Dios y de su amor. Se vio la gloria de su ira y de su gracia. Fue en la cruz, por así decirlo, que la justicia y la paz se besaron. Fue en la cruz que se resolvió la batalla. La vida venció a la muerte. La verdad venció al engaño de Satanás. Cristo venció sobre Satanás y sobre todas sus huestes de maldad. Como dice Colosenses 2, 13 al 15. A vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, y que dice, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. En ese momento, cuando parecía que justamente Dios estaba perdiendo, es cuando Dios estaba ganando. En ese momento, cuando parecía que todo estaba perdido, es cuando entonces la esperanza se dio al mundo. En un tono paradójico, el cartel que pusieron sobre la cabeza de Jesús, que supuestamente para unos era una burla y para otros era supuestamente la blasfemia que el Señor dijo respecto a él, el rey. En realidad, en ese cartel se presentaba la paradoja de una verdad inobjetable, que el rey que vino al mundo venció sobre todos sus enemigos, que ya tiene la victoria asegurada y que solamente está esperando el tiempo para juzgar, para destruir completamente a todos sus enemigos, como dice Hebreos 10, 12 al 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ya tiene la victoria sobre ellos. La victoria está asegurada. Por eso todo esto queda más claro, hermanos. La cruz revela la supremacía del sacrificio de Cristo en comparación a la caída del hombre. Por eso, hermanos, pensemos por este segundo. La gloria de la salvación evidentemente no le pertenece a ningún hombre. Ninguna religión se puede arrogar a sí mismo la obra de salvación. Por eso es tan triste cuando a veces, tal vez, personas que lo dicen sin reflexionar bien sobre lo que la Biblia dice. Dice, bueno, hay que perseverar hasta el fin, porque así entonces vamos a ser salvos. Como si se puedan arrogar a sí mismos el poder para salvarse a ellos mismos. Hermano, de ninguna manera. La perseverancia es simplemente un resultado de la obra que Cristo hizo por nosotros, de la obra que Él hizo en nuestra vida. Por eso no podemos de ninguna manera tomar ese lugar. Hermano, ningún movimiento humanista que quiera intentar mejorar al hombre puede llegar a tomar esa gloria
que solamente le pertenece a Cristo, porque solamente Él puede hacer la obra en el pecador, de tomar a esa persona que está totalmente perdida y de hacer de él una nueva criatura, como dice Romanos, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solamente la obra transformadora depende de Dios. Por eso es necesario que prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que puede cambiar al mundo, no un movimiento de humanista, no un movimiento filosófico, solamente Cristo revelado por medio del Evangelio es lo que puede cambiar de verdad a un ser humano. Eso solamente es lo que puede hacerlo. Por eso le damos la gloria a Dios por Jesucristo. Hermanos, la condición en la cual quedan las personas debido a estos dos actos queda absolutamente clara en lo que leímos aquí y en el versículo 19. Por la desobediencia de Adán, su obrar, dice, nos constituyó pecadores. Pero también por la obediencia de Jesús, por la obediencia de Jesús está hablando tanto de su vida terrenal perfecta, a lo que se lo conoce como obediencia activa, como su decisión de morir en la cruz en nuestro lugar, lo que es conocida como obediencia pasiva, todo eso nos constituyó justos. Aunque entiendo que aquí especialmente está hablando en cuanto a la obra en la cruz. Evidentemente la obediencia completa de Cristo es lo que nos constituye justos. Eso es la realidad. Toda esa obediencia de Él es la que nos permite entonces nosotros ser constituidos justos. El pastor MacArthur, en cuanto a este término, remarca lo siguiente, fíjense, constituidos, aquí la palabra que utiliza el versículo 19, es la traducción de kasistemi, y aquí transmite el concepto de ser hecho o establecido, esta idea de constituidos. La culpa de la desobediencia de Adán fue imputada a todos sus descendientes. Por esa razón, ellos fueron constituidos pecadores en el sentido de que ante los ojos de Dios llegaron a ser legalmente culpables de pecado. De la misma manera, pero con el efecto exactamente opuesto, la obediencia de Cristo hace que quienes creen en Él sean constituidos justos ante los ojos de Dios. La consecuencia de su obediencia perfecta, de su justicia impecable e irreprochable, es imputado en la cuenta de ellos, haciéndoles justos legalmente. Ahora, hay muchos efectos que pueden considerarse al meditar en esto, ¿no? Al pensar en la obra de Cristo, en compararla con la transgresión de Adán, en esta comparación aquí que el apóstol nos hace, y nos ponemos a pensar y a meditar y ver y decir, bueno, ¿qué es todo esto? ¿Por qué Pablo escribió de esta manera? Es claro, hermano, que la teología del apóstol no era solo un puñado de conocimiento, ¿no? Un puñado de información, una acumulación de conocimientos doctrinales fríos que estaban solamente en su intelecto y no en su corazón. Hermano, realmente nada más lejos de la realidad. El impacto del Evangelio en la vida del apóstol Pablo hizo que un hombre que tuviera una buena reputación dentro de un grupo religioso de su época, uno de los más reconocidos dentro de su época, fuera capaz de despreciar todo eso y ponerse tener enemigos a muerte dentro de ese movimiento con tal de disfrutar de esa relación, de vivir esa relación a causa de esa relación y de este evangelio que él había conocido, hermano. Esto que él estaba predicando es algo que había transformado su vida de una manera tal de que él ya no le importaba todo lo que pueda hacer antes, con tal de andar con Cristo. Él habla, y no solo entonces no disfrutar más de esa reputación que tenía entre los religiosos, sino también que si era necesario incluso estar dispuesto a sufrir por causa de Cristo. Filipenses capítulo 3, ¿no? Versículo 7 al 10 nos habla un poco de esto. Dice, pero cuantas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermano, la doctrina que él enseñaba había cautivado todo su ser. Lo había quebrantado completamente. Es obvio que él no era alguien perfecto. Evidentemente no, ninguno de nosotros lo somos, solamente Dios. Pero sí estaba claro de que ya su vida no era como antes. Ya no era. En Gálatas 2:20 lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, uno de los resultados de reconocer la supremacía de la cruz es que justamente nos humilla. Nos aleja de la jactancia personal. A partir de reconocer la supremacía de la cruz de Cristo, dejamos de lado tantos proyectos o ideas que tenemos para intentar hacer muchas cosas, para ahora dejar que sea Cristo que nos guíe, que sea Cristo y su evangelio lo que nos guíe. Ya no se trata de nosotros, se trata de Él. No solo nos aleja de la jactancia personal, nos fortalece en la batalla contra el pecado y especialmente contra el orgullo que hay en nosotros. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por un lado, porque cuando pecamos, el recordar la obra de Cristo nos hace volver al pie de la cruz, reconociendo nuestra maldad, rogando por misericordia, creyendo de todo el corazón justamente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9. Reconocer esto obra en nuestras vidas, la cruz nos humilla, nos lleva a confesar nuestra maldad y volvernos al Señor de todo corazón. Pero por otro lado, cuando hay obediencia y cuando hay un buen servicio en tu vida, la cruz, recordar que fue por medio de la cruz que podés vivir en obediencia, que podés servir a Dios, nos hace generar también una situación de entender y reconocer qué cosa, que cuando hacemos algo o cuando actuamos de una manera, lo hacemos simplemente por gracia de Dios, porque Cristo ha obrado nuestra vida para que ahora podamos hacer eso. Entonces eso también nos mantiene humildes. El pecado en nuestra vida nos lleva a la cruz y eso nos mantiene quebrantados, reconociendo todavía cuánto nos falta crecer. Pero el crecimiento que tengamos cuando lo ponemos al pie de la cruz, nos damos cuenta de que la gloria es para el Señor. De que toda la gloria es para Él. De que, como dice en 1 Corintios 15:10, soy lo que soy por gracia de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿y cómo es en tu vida? ¿Cómo es? La cruz te quebranta diariamente. La sana doctrina que estás conociendo, que estás estudiando, que realmente es tan preciosa, ¿te hace más humilde? ¿Te está haciendo más humilde? Bueno, sigamos un poquito más. Vamos a ver la última cosa que la cruz nos revela. La cruz revela mejor que cualquier otra cosa que no existe ningún otro medio de salvación que no sea el sacrificio de Cristo para los pecadores. La cruz nos revela mejor que cualquier otra cosa que ese sacrificio de Cristo, el único medio de salvación para los pecadores, para la humanidad. Versículo 20-21. El pasaje prosigue enfocado la obra de la cruz en relación con otro asunto importante. Dice, pero la ley, versículo 20, seguí conmigo, dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, tal vez la duda que surge es, ¿y qué tiene que ver la ley con el tema que se está tratando, no? Bueno, hagamos un repaso porque creo que eso nos va a ayudar a entender mejor cómo se conecta. Hasta acá hemos visto un par de cosas bastante claras. Por un lado, que toda la humanidad ha sido afectada por la transgresión de un hombre, de Adán. Y que asimismo también la obra de Cristo afectó a todos los que creen en Él. Eso ya nos quedó claro. Se mencionó, ¿no?, a modo de ilustrar esta verdad de que todos han sido afectados a causa de la transgresión de Adán. Se mencionó como para ilustrar esta idea a las personas que fueron afectadas por esta transgresión, por este pecado en Adán, a las personas que estuvieron en el periodo de tiempo entre Adán y la ley de Moisés.
remarcando evidentemente que todas esas personas también estaban condenadas en Adán, que evidentemente no digamos, esas personas no fueron condenadas de acuerdo a la ley de Moisés, porque la ley todavía no estaba, pero aún así ellos estaban condenados en Adán. Y fruto de esa condena, esta gente estaba llena de maldad, yendo en contra de la ley escrita en sus corazones, ¿no? de sus conciencias. Aunque no tenían la ley, sí su conciencia le dictaba lo que estaba mal y lo que estaba bien. Y esta gente, a causa de haber pecado en Adán, se entregaron terriblemente al pecado. Tanto es así que miren, durante este periodo de tiempo, por ejemplo, hubo un momento donde Dios arrasó a toda la raza humana por medio del diluvio, solamente salvando a Noé y a su familia. Génesis 6:5, miremos la condición de las personas. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No había todavía ley, pero la maldad estaba en su corazón. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En su conciencia entendían lo que estaba mal y lo que estaba bien, y ellos a partir de su naturaleza caída, de su naturaleza condenada a muerte, decidían seguir el mal, y Dios vio lo que estos hombres estaban haciendo y por eso los castigó. Ahora, esto mismo se podría decir del resto de la humanidad que ha vivido sin el conocimiento de la ley, de la palabra de Dios. Ninguno de ellos es inexcusable. ¿Por qué? Ya lo estuvimos viendo un poco en Roma, ¿no? Por un lado, porque tienen una revelación general acerca de que existe un creador. Los cielos, el mundo les cuenta respecto a que un creador existe. Y también porque sus conciencias les indican lo que está bien de lo que está mal. Entonces no tienen excusa. Un día serán juzgados a partir de eso. Todo eso queda claro respecto a los que no son inculpados de acuerdo a la ley de Moisés. Ahora, por ahí surge un dilema, que es justamente algo de lo que busca responder aquí el apóstol en este versículo. ¿Y qué pasa con los que recibieron la ley de Moisés? A ver, ya entendimos, ¿no? Y te hablé de la puesta. Si todos los que se salvaron, ¿no? Que ya teniendo la ley de Moisés, todos ellos se salvaron y lo hicieron solo por medio de la fe en Jesús. ¿Qué propósito tenía entonces que Dios revelara la ley escrita? O sea, si los judíos que se salvaron, ya conociendo la ley de Moisés, pero entendiendo de que la ley de Moisés no salvaba, sino que lo salvaba la fe, entonces, ¿para qué recibieron la ley escrita? Bueno, el texto nos da uno de los propósitos de la ley. Uno de ellos, hay otros más, pero veamos, por ejemplo, lo que dice aquí nuestro pasaje de acuerdo a cómo lo traduce la NBI. En lo que atañe a la ley, la ley intervino para que aumentara la transgresión. O sea que la ley de Moisés, por un lado, cumplía con una meta, que es revelar la maldad del ser humano de una forma más clara. O sea, al marcar de qué maneras el hombre peca contra Dios, queda mucho más claro en su conciencia qué tan culpables son delante de Dios. Le muestra con más claridad qué es lo que Dios decía. Tienen parte de esa idea en su conciencia, pero la ley termina mostrándole a aquellos que la reciben que realmente está mal. ¿Qué tan mal está eso? Pero además, como la humanidad, evidentemente, hermano, esto demuestra por un lado, como decíamos, ¿no? Que el hombre que peca contra Dios queda mucho más claro en su conciencia qué tan culpables son. Pero además, como la humanidad es mala por naturaleza debido a la caída, los elementos que son prohibitivos de la ley lo impulsan a rebelarse mucho más contra Dios. Sus deseos pecaminosos no quieren ni pueden sujetarse a la ley y por eso levantan más el puño en rebeldía contra el cielo. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es como pensar en un cartel, ¿no? Un cartel que dice, bueno, prohibido pisar, ¿no? En este lugar, ¿no? En una plaza, ¿no? Dice prohibido pisar el césped. ¿Y qué va la gente? Va y pisa el césped. ¿El cartel tenía algo de malo? No, el cartel estaba diciendo cierta normativa que había que responder, pero la gente, tal vez que mientras no estaba el cartel, ni pasaban por ahí. Pero cuando vieron el cartel, dijeron, yo no me importa nada, yo voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Es como que incitó el cartel su mala actitud, no porque el cartel estuviera malo. Como remarca un comentarista, la ley identifica transgresiones en particular, de manera que esos actos pueden ser vistos más fácilmente como pecaminosos, logrando así que los hombres puedan con mayor facilidad verse a sí mismos como pecadores. Por esa razón la ley también tiene poder
para incitar a los hombres a la injusticia, no porque la ley sea perversa, sino porque los hombres son perversos. Por eso es que entonces, como remarca aquí esta parte que leímos, la ley hizo que abundaran las transgresiones, que abundara el pecado, no porque la ley fuera mala, sino porque nosotros somos malos. Por eso aquí marca eso de que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Abunda en el sentido de que no es porque la ley sea mala en sí misma, sino porque nosotros somos malos y nos incita a querer rebelarnos más contra Dios. Fue por medio de la ley que se reveló mucho más nuestro pecado y que, como ya hemos visto hasta acá, nos demuestra más profundamente nuestra necesidad de un sacrificio sustitutivo por todas nuestras transgresiones. Porque fallamos y vemos muchas veces las consecuencias de eso y decimos, ¿quién puede librarme de esta situación? Bueno, Cristo puede librarnos de esta situación. A partir de esto que el apóstol les enseña también algo a los hermanos en Roma, y más claramente a los que provenían de un contexto judío y que estaban tan acostumbrados a la ley. Que por lo tanto, si la ley lo que hacía era tanto demostrar mucho más la maldad y la necesidad de que Dios nos salvara, ya que ellos mismos no se podían liberar ni salvar a ellos por medio de la obediencia de la ley, ya sabemos que ellos sabían de que no lo podía la obediencia de la ley salvarlo, porque ninguno cumplía completamente la ley. Lo que hace tan glorioso entonces la cruz es que nos revela que solamente el sacrificio de Cristo tiene poder para salvar, de que no hay ningún otro medio de salvación, de que la ley no fue puesta como un medio de salvación, sino en todo caso como algo que nos mostró nuestra necesidad del verdadero Salvador, que fue el Cordero de Dios. Esta es la tercera cosa que se muestra en la cruz en relación con el plan de redención de Dios. Sin el sacrificio del Hijo de Dios no hay salvación para el hombre. Es el único medio, es el único camino de salvación para el hombre. Ni la obediencia a los mandamientos salva, ni celebrar las fiestas religiosas salva, ni seguir al pie de la letra la dieta especial de la ley salva, ni circuncidarse salva, ni la ley en sí misma puede salvar, sino que solo hay un Salvador de este mundo y de cada pecador, religioso o no religioso, ateo, agnóstico, quien sea, hombre, mujer, niño, adulto. Solamente Cristo es el Salvador. Solo Él puede salvar. ¿Por qué? Porque como dice el final del versículo 20, de una manera preciosa, ahí lo lee en el versículo 20 al final, que dice, aunque el pecado abundó debido a la ley, la gracia de Dios, que dice, sobreabundó debido a la cruz. Es muy precioso, las dos palabras se utilizan acá. Es como abundó el pecado mucho debido a la ley, pero sobreabundó, y se utiliza en el original una palabra de mucho más abundante, fue la gracia de Dios. La gracia que se mostró en ¿dónde? En la cruz de Cristo. Por eso esto se canta, lo cantamos cuando entonamos esa canción que dice, mis faltas son muchas, pero su gracia es mayor. Esa es la realidad. Eso es lo que nos muestra este pasaje. ¿Cuál era el sentido de todo esto? Demostrar la superabundante gracia en la cruz. Bueno, para que así, como dice el versículo 21, el versículo final, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esta declaración final resume todo lo que se viene tratando en esta sección. Yo lo traduje de la siguiente manera, mira, te lo leo. Dice, todo esto ocurrió para que entonces quede claro que así como el pecado reinó sobre todos, llevándolos a la muerte, la gracia de Dios reina también sobre todos los que por medio de la justicia atribuidas a ellos reciben vida eterna por medio de Jesucristo, quien no solo es su Salvador, como estamos viendo hasta acá, sino también es su Señor. La cruz demuestra lo grande que es la gracia de Dios para salvar. Porque no solo fue eficaz para librar a los pecadores de la transgresión de Adán, sino también para obrar sobre todos sus pecados, todos que son tan horrendos para Dios como el primer pecado,
Por eso es que los creyentes nos gloriamos solamente en Cristo, porque por medio de su obra no solo fuimos librados de la transgresión de Adán, sino de todas nuestras transgresiones. Todo fue pagado en esa cruz. Toda la deuda fue saldada, esa deuda imposible de pagar. Ahora, si prestaste atención, ¿no?, a lo que recién te mencionaba, te decía que esta última parte tenía mucha importancia para todos los hermanos en Roma, pero principalmente para aquellos que provenían de un contexto judío. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque justamente había un conflicto dentro de la iglesia local. Había hermanos que, habiéndose formado en una cultura judía, estaban acostumbrados a cumplir todos los ritos de la ley de Moisés, aunque no lo hacían como un medio para ser justificados, pero ya era parte de su costumbre, el día de reposo y la circuncisión, y ya era parte de su vida. Por lo que al estar tan familiarizados a esas cosas, se sentían un poco incómodos con el resto de la iglesia que provenía de un contexto gentil que no tenía las mismas costumbres. Y eso era en parte lo que generaba algunos choques entre ellos. Después lo vamos a analizar mejor cuando lleguemos a su momento, pero en Romanos 14, 1 y 12 nos da un poquito de esto, ¿no? Reciban al débil la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que sabe comer de todo, otro que es débil come legumbre. Había una situación ahí media conflictiva y después lo vamos a ver más detenimiento cuando lleguemos ahí. Bueno, este pasaje era una enseñanza para todos estos hermanos. Primero, para entender que si cumplir la ley no salvaba, era obvio que había que dejar de querer imponer el obedecer a ciertos ritos o costumbres que la ley mandaba y que ya no eran prácticas solicitadas por Dios en ese tiempo, porque no tenían ningún aporte tampoco en la justificación, o sea, que no estaba tampoco prohibido practicarlas, pero que tenía que ver con una decisión personal. O sea, lo que el apóstol estaba enseñando aquí podría decirse de esta manera: miren, hermanos, ¿algunos de ustedes solo quieren comer cierta clase de comida de acuerdo a lo que se acostumbran o a lo que piensan que es mejor? Bueno, miren, denle para adelante, no pasa nada, denle para adelante. Pero no critiquen a los hermanos que no tienen su misma costumbre. Que de hecho algunas de ellas en el pasado tenían un propósito divino, pero ahora no los critiquen porque no hagan eso igual que ustedes. Pero hay algo todavía más importante que quiero enseñarles y que sería aún peor si lo hicieran. Hermano, ni por asomo se les ocurra decirle que si no obedecen a eso, ellos van a perder la salvación. ¿Por qué? Porque recuerden siempre que es lo que enseña el Evangelio, que la justificación no es por obra, sino por gracia, por medio de la fe en Jesús. Entonces ni se les ocurra generar esa situación de conflicto. En eso también se remarca el valor de la cruz de Cristo. Ella sí logra lo que la obediencia a la ley no puede, que es unirnos como parte de su familia. Por eso la cruz es tan importante, porque creer en la obra de Cristo no solo nos hace parte del pueblo de Dios, sino que también nos mantiene unidos a aquellos con los cuales podemos tener tantas y tan diferentes costumbres. El Evangelio nos une. O sea que lo que mantiene una iglesia local en unidad y paz, por sobre todas las cosas, es el Evangelio de la cruz. Como en Efesios 2, 14 y 19, vos lo podés leer tranquilo y vas a encontrar justamente eso. Es la cruz la que permite la paz, la que rompe las enemistades, la que genera unidad dentro del cuerpo de Cristo, unidad con Dios y unidad entre ellos. Las diferencias secundarias pueden ser aceptadas, respetadas, soportadas, porque en verdad es la cruz de Cristo el elemento indivisible de la iglesia. Por eso es tan importante en nuestro medio pensar y vivir y andar en el Evangelio, porque sin eso no hay unidad permanente que sea posible, hermano. Como se remarca en el listado, para los que no lo sepan, tenemos un listado en la iglesia de cosas por las cuales orar como iglesia local. Uno de los puntos dice lo siguiente en nuestras oraciones: que tengamos unidad en medio de la diversidad, amando a aquellos con los que no tenemos nada en común más que Cristo y su Evangelio. Que Dios nos ayude en esto. Finalmente, esta sección también tiene algo muy importante que decirles a los que todavía siguen lejos de Dios, aquellos que no ven un cambio genuino en sus vidas. Si pensabas que por el solo hecho de vestirte de cierta forma, de hablar de una forma, si tal vez porque pensabas que tener una Biblia en tu casa, o decir que eras creyente, o de ir a una iglesia cada tanto, cantar canciones, escuchar a un predicador, si pensabas que todo eso te iba a ayudar a lograr tu salvación, estás totalmente equivocado. Aunque algunas de estas cosas no tengan nada de malo, no te salvan. Nada de eso te salva. Si todavía estás sin Cristo,
La realidad es que estás igual de perdido como aquel que nunca leyó ni una sola página de la Biblia. Estás en la misma situación. No importa que a veces haga cosas buenas, no importa que hayas ayudado a alguien durante esta pandemia. Si todavía no reconociste tu imposibilidad de salvarte a vos mismo, si no te humillaste ante la cruz reconociendo tu maldad, y si todavía no confiaste en Cristo de todo corazón, todavía estás en condenación. Pero esa es la buena noticia que hoy te estuve dando, que Cristo ha muerto en la cruz como un sacrificio perfecto por tus pecados, y que por lo tanto te llama a que te arrepientas y creas en Él de todo corazón, porque Él tiene completa autoridad y poder para perdonarte. Por eso te está llamando a que dejes de vivir tu vida como vos querés y te rindas a Él. Vení hoy a Cristo y vas a recibir el perdón y la vida eterna. Tu vida va a cambiar por completo. Estás ahí en tu casa en este momento. Pedile al Señor que te perdone tus pecados. Cree en Él de todo corazón. Su promesa es que el que a mí viene yo no le echo fuera. Hacelo hoy en tu casa. No tenés que ir a una iglesia, no tenés que ir que alguien te ore, que ore por vos, que te haga repetir una oración. Vos ahí en tu lugar donde estás, de corazón, si estás sintiendo que Dios te llama, que te vuelvas a Él de todo corazón, hacelo. Volvete a Cristo hoy de corazón. Humillate ante la cruz, reconoce tu maldad y confía solamente en Cristo para salvación. Y Él te promete que va a perdonar todos tus pecados y te va a dar la vida eterna, que tu vida va a cambiar. ¿Qué estás esperando para hacerlo? Oremos. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo que pude exponer tu palabra, que pudimos hablar acerca de tu obra tan grande, de la supremacía de la cruz, que realmente esto pueda quebrantar nuestros corazones, nos haga más humildes, que genere en nosotros adoración, que genere entre nosotros unidad, Señor. También te ruego por aquellos que todavía no te conocen y que han escuchado tu palabra, que vos puedas obrar en sus vidas trayendo salvación, que puedas, Señor, en ellos poner convicción de pecado y se vuelvan a vos, Señor, no confiando en sus obras, sino confiando en lo que hiciste por ellos en la cruz. Señor, te ruego que sigas fortaleciendo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.